Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de diálogos sobre integración y comercio en tiempos de pandemia. Acá estamos en una semana donde estamos sacando desde el Bidintal un nuevo newsletter, donde algunas buenas noticias aparecen, o por lo menos no tan malas, en el horizonte del comercio internacional y de la región, en donde por un lado miramos, recogemos las proyecciones que hace la Organización Mundial del Comercio sobre las perspectivas de este año, ya terminando este año, y cuando en abril, mayo se estimaba que el comercio iba a caer 30-40%, o por lo menos las estimaciones pesimistas de la propia Organización Mundial del Comercio eran de ese orden. Hoy están hablando de 9% de caída, lo cual es una caída muy fuerte, pero mucho menos intensa que la esperada. Y por otro lado, cuando uno lo compara con la crisis anterior, la crisis de 2008-2009, claramente parece tener un tránsito menos fuerte, menos intenso en términos de comercio internacional que dicha crisis. Porque después de 2 meses de caída a lo largo del año, tomando en agregados, creo que la caída es del 2%, y eso es una buena noticia, con varios de estos servicios creciendo. Y finalmente, cuando uno miramos el indicador que seguimos de evolución, ha publicado y ha participado de múltiples de estas y otras conversaciones, así que para mí es un gusto y por eso te doy la bienvenida y te agradezco que te hayas hecho este tiempo para estar con nosotros. No, Ricardo, todo lo contrario, para mí es un honor poder participar en estos diálogos. Yo creo que efectivamente son momentos muy especiales lo que estamos viviendo en la región y en el mundo, y lo importante es generar conocimiento, generar intercambios para aprender de lo que está pasando, y con suerte que no nos pase de vuelta y que podamos también generar ideas y políticas para recuperarnos lo antes posible. Gracias. Precisamente creo que va a ser muy interesante la discusión que tengamos en relación a esto de las políticas para la recuperación, pero déjame empezar preguntándote tu opinión vinculado a esto, la etapa previa de la pandemia, ¿no? Porque la etapa previa de la pandemia estaba lejos de ser la época dorada de la globalización, ¿no? Algunos se despiertan hoy y dicen, uy, mirá, no veníamos creciendo tanto en términos del comercio y las inversiones transnacionales. Y esto es un fenómeno que ocurre después de la crisis del 2007, 2008, 2009, donde el comercio se recuperó, pero nunca volvió a tener la dinámica que tenía en el pasado y actuar como motor. Se acortaron y la inversión extranjera directa se estabilizó y no creció. ¿Cómo ves vos? Porque esto, la pandemia claramente lo desafía, ¿no? Desafía estos temas de la seguridad, de la cercanía, y de alguna manera el tema es cómo empezamos a pensar el futuro, ¿no? Cómo empezamos a pensar el futuro. Ese futuro es la economía, y volvemos a la gran era dorada de la globalización, y eso nunca ocurrió, ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves vos este reacomodamiento de las cuestiones vinculadas sobre todo a la inserción internacional, pero también vinculada al crecimiento económico de nuestros países y del mundo en general, vinculado a este fenómeno? ¿Cómo lo estás percibiendo? Mira, como decís vos, no es que veníamos de una etapa dorada de crecimiento, comercio, inversiones global y de la región. Después, si querés, hablamos un poquito más de lo que le pasó a la región desde el 2014, 2015, pero a nivel global, efectivamente el comercio se empezó a desacelerar después de esa gran crisis, crecía a tasas bajas. ¿Te acordás? Fueron malos años en términos de, por ejemplo, 2006, 2015, 2016, fueron años muy malos en términos de crecimiento del comercio. Recién un poquito, de 2017, 2018, empezó a subir. El 2019 cayó, efectivamente,
y en parte explicado por cuestiones globales como el conflicto entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, definitivamente para salir de esto a nivel global y ahora pensando en el crecimiento mundial y cómo se recupera esto y cómo se están recuperando los países, mantener esta globalización, mantener los sistemas multilaterales de comercio abiertos y las instituciones que lo regulan es fundamental, ¿no? Porque fíjate lo que está pasando, ¿no? Ahora con la recuperación, ¿no? China, claramente, como todos sabemos, ya en marzo salió del problema, básicamente controló el virus, y China, que en algún momento habíamos pensado al principio que iba, digamos, a caer 2%, ¿no? Que para China es como caer 8, 9. China va a terminar creciendo 2 y pico por ciento este año. Y, digamos, y ya está, digamos, ya hoy recuperó los niveles de PBI per cápita, de PBI y varias actividades, salvo el consumo minorista, salvo eso, recuperó los niveles pre-pandemia. Y lo vemos un poquito en la demanda de importaciones de ciertos productos cuyos precios se han mantenido, han subido, algunos precios agrícolas, algunos precios de la minería, digamos. Todavía el petróleo, por supuesto, está todavía por abajo, pero también subió, ¿no? Respecto de los valores bajos en abril. Entonces, digamos, por un lado tenemos a China, que ya está recuperando niveles pre-pandemia. Después, por otro lado, tenemos, si querés, viniendo de este a oeste, digamos, a Europa, ¿no? Europa sí está un poquito más complicada, digamos, sufrió muy fuerte allá por abril, como todos sabemos, marzo-abril, cerró fuerte. Europa tiene este tema del turismo, ¿no? Muy importante, que entonces le pega más duro, digamos, el cierre internacional. Pero el verano había recuperado, digamos, había sido una especie de B, había recuperado también fuerte el nivel de actividad, aunque no pre-pandemia. Pero bueno, ahora vemos la famosa segunda ola, y entonces Europa, y dado que el tema de viajes y turismo va a estar por varios años, o por lo menos un par de años más complicado, Europa va a caer este año 8%, básicamente, ¿no? Y Estados Unidos, que en general no tuvo una política, por supuesto, como todos sabemos, mucho menos restrictiva en términos de aislamiento social, etc. De vuelta, fue fuerte el atracón allá por marzo-abril, pero de vuelta, desde mayo hasta agosto, tuvo una recuperación también rápida. Hoy está, digamos, su PBI está 4% por debajo del nivel pre-pandemia. O sea, en realidad Estados Unidos, lo que se estima ahora es que va a caer 4,5, no va a llegar a 5% de caída. Pero bueno, ahora, de vuelta en septiembre, los indicadores se empezaron digamos, a achatar en el mercado laboral. Si bien ahora salió la cifra del tercer trimestre, que fue buena, pero, digamos, ya septiembre ya no era tan bueno. Entonces, digamos, Estados Unidos, hoy por hoy, digamos, va a tener un porrazo de casi 4,5%. Entonces, es como que, bueno, China arriba, Europa bastante mal, Estados Unidos en el medio. Y fíjate, los mercados están mirando, estaban reaccionando mal los mercados en los últimos 2 o 3 días, básicamente por este tema de la incertidumbre de la nueva ola, ¿no? Entonces, no está claro que en principio va a ser una B, ¿no? Y lo fue para China, y estaba haciéndolo para el verano para Estados Unidos y Europa, ahora se ve una cosa un poquito más suave, ¿no? Sí. No, dos cosas vinculadas a lo que decías. Una es esto de los mercados, interesante, ¿no? Porque también es verdad que los mercados habían hecho un crecimiento espectacular, ¿no? Cuando la economía real todavía estaba no había respondido. En el pozo, y los mercados financieros muy arriba, ¿no? ¿Cuál es tu intuición de por qué pasa estas cosas? Porque en otras crisis, digamos, el sistema financiero cae como cae la economía real, y en todo caso recupera cuando piensa que la economía real va a recuperar. Acá tantos anticipaban eso. ¿Cómo? No, a ver, fíjate, el Dow Jones está todavía 2,3% por debajo del nivel de enero, pero como había perdido 25%, y en un modo llegó a estar al mismo nivel, y ahora, bueno, está un poco, pero ya casi se equilibró, digamos. El otro indicador, más de las empresas tecnológicas, está 20% arriba. Bueno, ahí yo creo que hay algo real, porque básicamente, si bien hay muchos sectores de la economía que están
tan retrasados, etcétera, toda la industria digital, etcétera, al contrario, se expandió. Entonces ahí creo que hay fundamentos reales de por qué la bolsa y algunas empresas le está yendo bien, y eso puede, en parte, puede haber cuestiones, si querés. Por otro lado, es las políticas expansivas monetarias, ¿no? O sea, básicamente hoy tenés tasas de interés de 0,25% de política monetaria en Estados Unidos y negativas en Europa. Entonces, y que van a estar así por bastante tiempo. Entonces, es un tema también digamos, de liquidez que está generando estos retornos altísimos en algunos activos reales que van más allá, digamos, del fundamento, digamos, que está detrás de ellos, que son las empresas, ¿no? Claro, de alguna manera lo que parece estar pasando es que hay también cierta retracción del consumo, ¿no? Cierto, por ahí precautorio, por lo que pasó hace pocos meses, y entonces hay más dinero que va al sistema financiero y no los mecanismos de liquidez que eran orientados a amortiguar la crisis de demanda. De alguna manera la gente toma ese dinero y lo vuelca en el... Fíjate, hay todo un lindo trabajo de Chetty, de Harvard, que muestra la evolución del consumo usando datos de tarjeta, o sea, de alta frecuencia. Y muestra que básicamente el consumo en el peor de la crisis cayó casi 40%, algo así, pero casi 80% de eso se explica por el consumo de los estratos de ingresos más altos. Los estratos de ingresos más bajos, obviamente, gastan más en cosas que no pueden sustituir, en alimentos, vestimenta, transporte, y digamos, si bien inicialmente bajaron el consumo, igual con las ayudas del gobierno estadounidense que fueron bastante importantes, pudieron recuperar el nivel de consumo que tenían antes de la pandemia. Ahora, los niveles de consumo de los estratos más altos no se repusieron porque esa gente no está saliendo de la casa, entonces no está consumiendo bienes de lujo, o sea, todo lo que hace. Y bueno, parte de esos fondos están yendo a ahorro, están yendo al sistema financiero, porque, digamos, efectivamente, parte de está pasando eso, ¿no? O sea, las tasas de ahorro también aumentaron fuertemente, y sobre todo en los niveles de más alto ingreso. Por supuesto, esto está afectando mucho, por otro lado, el consumo de unos, no digo bienes de lujo, pero son, ¿no? La gente de Nueva York que iba a bares, que iba a restaurantes, que iba a espectáculos, y es muchos de esos trabajos, muchos de estos productos eran gente digamos, de mediano o bajo ingreso que producía eso y que están sin empleo en Nueva York, producto de esa demanda, digamos, de lujo que ha bajado tan fuerte, ¿no? La que subió parece es la de autos, que con este tema de no poder, de no recomendar viajar en transporte público, transporte público, por primera vez en Nueva York hay tanta venta de autos. Ahora, volviendo al punto inicial, vos decías, bueno, la economía el 2020 es un año pésimo, pero 2021, bueno, el fondo ahora tiene algunas estimaciones mejores, pero, ¿cómo crees que vuelve la dinámica en términos de la dinámica del comercio, del desarrollo, te diría? ¿Viene un desarrollo global con poco comercio, con transnacionales que están ahí, o viene una expansión más fuerte del comercio, como antes nos dimos cuenta que teníamos problemas de regulaciones y entonces ahora el multilateralismo recupera confianza? ¿O volvemos a un mundo de baja velocidad que todavía no se sabe bien esto de que vos decías antes, si se va a recuperar en B, si se va a recuperar en serrucho, si se va a hacer una W, si va a ser una cosa muy, muy débil? O si va a ser algo más disruptivo, ¿no? Hay gente que dice, mirá, este es un escenario disruptivo posible. Sí. A ver, por supuesto es difícil anticiparlo, porque lo más difícil de anticipar es qué va a pasar con la famosa enfermedad, ¿no? Con el virus y si se encuentra cuándo la vacuna, etc. Entonces, parte de eso es la incertidumbre, ¿no? Y el tema es que también tenemos una cierta asimetría en esto, porque cuando hubo la crisis de 2008-2009, a la vez estaban las comunidades hundidas, entonces hubo cierta coordinación entre los países, empezaron a gastar más todos juntos y entonces la demanda global aumentó. Y eso permitió que la verdad, 2008-2009, por lo menos se salió rápido, digamos. Se salió rápido. O sea, claro, el rebote la salida fue en B, aún en América Latina fue bastante, y en el comercio también fue bastante fuerte, ¿no? Digamos, por lo menos parte de la recuperación.
Ujú. Acá el tema es que no solamente hay una incertidumbre con el virus, sino que hay distintas regiones están en distintos momentos del control, digamos. Entonces, nada, ahora China abrió, y China está necesitando de vuelta materias primas, etcétera, y nada, Perú todavía sigue medio cerrado, digamos, no puede aprovechar las ventas, o no puede aprovechar de todo las ventas, su producción de minerales y para vender. Y, digamos, lo mismo puede pasar con ciertas industrias en China que necesitan autopartes de Europa. Entonces, es como que China se recupera y es un foco de, digamos, de demanda mundial, y resulta que puede haber áreas que no pueden responder a eso porque todavía están con shock de oferta, digamos, en algún sentido, ¿no? Eso puede, digamos, ralentizar a nivel global el despegue. Entonces, yo los indicadores de que a nivel global, que va a haber una B, digamos, que el año que viene, digamos, la economía global, ahora la estimación es 3,9 que va a caer, ¿no? Eh, y bueno, el año que viene puede subir, pero yo no creo que suba 4%. No sé, yo o sea, no me animaría a decir que el año que viene ya estamos en 4 arriba, ¿no? No, eso sería un poquito más, ¿no? Estaríamos en 2, 2,5, eso ya es un número razonable. Y después, más allá de la coordinación, están los efectos más de largo plazo que puede generar esto en algunos sectores económicos que pueden, como por ejemplo el turismo, las actividades de servicios, de conferencias, etcétera, que pueden, digamos, reestructurarse, digamos, a partir de, ¿sí? Después está, obviamente, hay sectores, en cambio, que la digitalización que impulsó. Entonces, puede haber un cambio también en la asignación de recursos digamos, sectorialmente le puede pegar distinto a distintos, entonces hasta que no se reasignen los recursos, eso también puede hacer que la economía no se recupere totalmente, ¿no? Porque necesitamos reasignar recursos en sectores que van a expandirse y otros que van a estar afectados por más tiempo, o que la realidad y la nueva normalidad los reconfigura, digamos. Entonces eso también es algo que le pone cierta incertidumbre a cuánto podemos recuperarnos, ¿no? Eso a nivel global. Ahora, si querés, vamos a la región. Dale, vamos a la región, que es una región que entra a la crisis con una situación heterogénea entre países, pero no es la misma situación con la que enfrentó la crisis del 2008, ¿no? En ese momento teníamos precios internacionales altos, teníamos una situación fiscal más cómoda. Digo, ahora nos agarra esto, después depende, con heterogeneidades, insisto, pero con una región que no tiene esos precios, que tiene problemas fiscales en muchos de esos países, que tiene problemas de balance de pagos en muchos países, que tiene problemas de deuda en muchos países, y que de pronto y que tenía problemas incluso sociales, ¿no? Conflictos sociales que aparecen en la calle, digamos. Y ahora, bueno, los países reaccionan, algunos tomando deuda, otros emitiendo, todos emitiendo, pero algunos más que otros, pero con arcas fiscales empobrecidas. Eso, por un lado, tiene impactos de corto, ¿no? Y después tiene impactos de mediano, ¿no? ¿Cómo estás viendo la región en su conjunto y esto, la respuesta a la crisis y la salida de la crisis, que esperemos sea pronto? A ver, déjame para entender cómo responder al COVID, cómo llegamos ahí, como bien dijiste vos. Del 2008 y 2009 salimos rápido, porque aparte los precios internacionales se acomodaron rápido, etcétera, ¿no? China. Pero fíjate la crisis, lo que pasó en 2014-2015, ¿no? O sea, en realidad los precios de los commodities ya en forma ya de tendencia empezaron a bajar en 2012, 2013 los de minería, y a partir de 2014, 2015 fuerte el tema del precio del petróleo, ¿no? Que en un año cayó más del 50% el precio, etcétera. ¿Cómo reaccionó la región ante ese shock de commodities que fue muy importante? Digamos, del superciclo que se vino rápido. La verdad, hay que decir que reaccionó bastante bien. Efectivamente, como bien decís, a partir de 2015, 2016, el crecimiento que venía de 2005 hasta 2012, 2013, promedio 5% de la región, 4,5%, se aceleró por lo menos a la mitad, 2%. Y varios países cero y algunos medio negativos. Ahora, pero se desaceleró. No fue una crisis como, digamos, otras décadas que ante semejante caída en los términos de intercambio teníamos crisis de balanza de pagos, crisis financiera, recesiones muy fuertes. ¿Y por qué? Porque la región
desde el 2000 fue instalando una serie de instituciones monetarias y fiscales que le permitió por primera vez tener políticas contracíclicas. Entonces, cuando se vino la caída de los precios de 2014, 2015, sobre todo en Colombia, los países petroleros, México, etcétera, tuvieron, por ejemplo, respuestas de expansión fiscal, de déficits fiscales. No tanto políticas monetarias contracíclicas, ahora voy a hablar de eso, pero sí por lo menos por primera vez políticas fiscales contracíclicas, ¿sí? Y eso permitió, digamos, y otra cosa más importante, estos países tenían regímenes de objetivos de inflación. Entonces, ante un shock negativo de los términos de cambio, lo que pasó fue el tipo de cambio se depreció, como tenía que pasar, pero como tenían regímenes, bancos centrales independientes y régimen y las expectativas nominales estaban estabilizadas, eso no se trasladó a precios. Entonces, el tipo de cambio real se depreció como tenía que pasar, entonces eso también sirvió al ajuste de la economía. Resulta que la economía reaccionaron bien, de vuelta a través de política fiscal digamos, acomodamiento de los precios relativos y el tipo de cambio real, y las economías crecieron menos, pero no hubo crisis. De todas formas, 2015, 2016 fueron años de bajo crecimiento, 2017, y entonces hubo que recomponer esos déficits fiscales, y ahí llegamos al 2019, con países con altos déficits, países que venían con un plan de consolidación, que baja los déficits y deuda, producto de las políticas contracíclicas de 2015-2016. Nos agarra el COVID. Entonces, ¿cómo los países pudieron o están reaccionando? Bueno, obviamente, países con baja deuda y ahorros, como Perú, Chile, tenían como 10 puntos del PIB de ahorros y baja deuda, nada, paquetes fiscales bastante expansivos, ¿no? Por primera vez, de alrededor de 10, 12 puntos del PIB. Una parte importante de esos paquetes de 10 puntos eran estas garantías. Después, si quieres, hablamos un poquito más de ello, garantías para facilitar el crédito a las empresas, ¿no? Pero Brasil tuvo un paquete de 8 puntos del PIB y mucho de eso fue transferencias a familias y empresas. Brasil venía con un proceso de consolidación, ¿te acordás del régimen, las privatizaciones, el cambio de régimen jubilatorio? O sea, Brasil venía con un déficit muy alto y también alto nivel de deuda. Pero aún así lo pudo hacer, ¿por qué? Porque Brasil venía con un programa fiscal y con un equipo que daba credibilidad, digamos, y que todo el mundo dijo, estamos interrumpiendo este paquete por un tiempo, y entonces los mercados le creyeron, y eso le permitió a Brasil financiar, sobre todo un mercado doméstico de deuda local, digamos, en moneda local muy amplio, le permitió financiar esos déficits. Y ahora Brasil, por supuesto, está prometiendo bajar a la mitad las ayudas para el año que viene, ¿no? O sea, siendo consistente con la idea de que esto era temporal. Pero otros países, claramente, Ecuador, México mismo, Argentina, déjame pensar, Bolivia, no tenían ese resto, definitivamente no lo tenían. Y entonces ahí la pregunta es cómo, estos países tuvieron primero paquetes más chiquitos, de 3 puntos del PIB, y entonces, en cualquier caso, la mayoría de los países aumentó el déficit primario a un promedio de 7 puntos del PIB, ¿sí? Y las deudas van a estar aumentando durante este 2020 10 puntos porcentuales. Entonces, si en promedio eran 50 puntos del PIB, van a ser 60 al final. En algunos países, como Brasil, Argentina, digamos, Argentina renegoció, pero como Brasil se van a 80, Uruguay se va de 50 a 60, Colombia va de 50 a 60 y pico. Son niveles altos de deuda. Ahora, este paquete de este año de ayuda son importantes, tanto a familias como a empresas, pero eso es para mantener la economía o a las familias, por supuesto, con un mínimo nivel de bienestar, y a las empresas que no cierran, digamos. Una vez que las restricciones de aislamiento social se están empezando a levantar, como está pasando ahora, uno básicamente requiere que la demanda agregada suba por la inversión privada, por el consumo doméstico, pero eso no va a pasar automáticamente tampoco. Hay mucha incertidumbre. Entonces, aún necesitamos que el año que viene, o por 2 años más, políticas fiscales expansivas, y quizá no ya centradas en transferencias con gasto corriente, sino más centradas en inversión pública, en infraestructura, que no solamente aumenta la demanda agregada, sino también genera aumentos en la productividad de medio y largo plazo, que también es importante. Entonces la pregunta es cómo se va a financiar, cómo se va a financiar estos déficits de 2021-2022 cuando ya este año llegamos a casi, nos gastamos casi toda la pólvora, ¿no? Bueno, si querés, son muy cortitos, son 3 opciones, digamos. Primero, es cierto que los déficits
van a reducirse un poco porque el nivel de actividad sube y entonces la recaudación impositiva va a subir por ese lado. También puede haber reasignación de gasto, como te conté, de gasto corriente a gasto de capital. Parte de la financiación del gasto de capital se puede hacer reasignando parte del gasto corriente que aumentó mucho en transferencias, pero aún así vas a tener déficit de 4 puntos, 5 puntos. Entonces, ahí tienen varias opciones. Algunos países tienen mercados de deuda locales, de moneda local, desarrollados por la baja inflación, por el buen trabajo que hicieron por muchos años, por la institución monetaria que tenían, como de vuelta Brasil, Colombia, Perú, Uruguay mismo está colocando bonos en moneda local. Entonces, parte se puede hacer así. Quizás más adelante podemos hablar de eso, hasta ser un poquito más creativos y que los bancos centrales tengan una actitud un poquito más jugada en esto, e intervenir en los mercados secundarios de deuda como lo hacen en Europa, Estados Unidos, para ayudar a financiar el déficit. Después podemos hablar de eso. Lo segundo, bueno, ir a los mercados. Los países están yendo, como bien dijiste vos. Ahora, digamos, la salida que fue casi 80 mil millones de dólares que hubo de salida de capital allá por marzo de todos los países emergentes, eso se puede ver para atrás, digamos. Ahora están volviendo los capitales, vemos que los países están colocando títulos, y algunos hasta digamos, hoy Perú tiene un riesgo país de 150 puntos, Uruguay también, de menos de 200 puntos está Uruguay, está Panamá, está Paraguay, está colocando con 230 puntos, o sea, pero ojo, de vuelta, mañana se puede dar vuelta a esto, porque bueno, la incertidumbre mundial vuelve porque el tema del coronavirus no se controla, y todo el mundo va a flight to quality, y volvemos, los capitales si salen de la región, las tasas de interés suben, y los países se quedan sin financiamiento, como pasó en marzo. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Bueno, la banca de desarrollo, nosotros, CAF, BID. Pero ahí también, y de hecho, este año muchos de nuestros bancos expandieron mucho su balance, pero también tenemos límites, porque bueno, ¿cómo se llama? Las rating agencies, las agencias de rating, también ven nuestro capital, o sea, el capital que tenemos también es, sobre todo en CAF, bueno, es un capital de efectivo, los países, y es limitado, y entonces se puede hacer préstamos, pero no mucho más de lo que da el capital. Entonces, algo de eso puede haber. Y quizá podemos pensar en otros instrumentos que en algún momento, porque la idea es cómo podemos aprovechar esta liquidez mundial, ¿no?, que hay. Que en Europa hoy los préstamos están a tasas negativas, en Estados Unidos a tasas de menos de medio punto. ¿Cómo podemos traer eso a la región en algún sentido? ¿No? Y bueno, hubo algunas iniciativas de, por ejemplo, crear algunos fondos específicos para financiar infraestructura, en donde los países centrales generen garantías y los bancos centrales compren títulos que emite ese fondo, y con esa plata se represta a los países nuestros. Es una forma de traer esa liquidez hacia la región y hacia otros países emergentes. Bueno, ahí necesitamos liderazgo global para hacerlo o coordinación internacional, y eso todavía no ha pasado. Pero definitivamente para cerrar la cosa, no va a ser, para varios países no va a ser tan fácil. Sí, la verdad que está muy interesante el análisis, y con estas dificultades, ¿no? Porque además los países, como bien decís, esto del gasto de capital en muchos de estos países han dejado de invertir hace tiempo, ¿no? Habida cuenta de que no todos, hay países que han seguido invirtiendo en infraestructura, pero hay muchos que por los problemas fiscales que han tenido han debido siempre en infraestructura, es lo primero que uno deja de gastar, porque las transferencias son más importantes, las transferencias corrientes son más importantes en el corto plazo. Ahora, el otro gran desafío es también cómo manejar a estas economías que han expandido tanto las bases monetarias y la cantidad de dinero. No parece, el mundo, no le pasa esto a América Latina tampoco, solo, ¿no? El mundo está expandiendo la cantidad de dinero de una manera increíble, y las tensiones inflacionarias, por ahora, ¿no?, son limitadas, ¿no? Ahora, en países, Argentina es el caso más difícil, pero digo, en los otros países de América Latina, que también tienen alguna tradición mayor o menor en términos inflacionarios, como el desafío de manejar esta fuerte expansión de dinero también es una cosa difícil de ver, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pero mirá, fíjate, estuve hablando de política fiscal expansiva. Por primera vez, la región también está enfrentando este shock, que es de oferta, pero tiene después,
efectos indirectos vía demanda, a través de políticas monetarias muy, también muy por primera vez, la tasa de interés, la tasa de política monetaria en Perú hoy es 0,25%. Es parecida a la que tiene Estados Unidos, muy similar. En Chile es 0,50%. Brasil la bajó a 2,75%. O sea, por primera vez vemos también políticas monetarias bastante expansivas, o por lo menos en términos de la tasa. Ahora, y también, por supuesto, generar liquidez para los bancos. ¿Hasta qué punto eso ha generado presión inflacionaria? No, definitivamente no. Y fíjate, y hubo depreciaciones también de las monedas. En Brasil fue casi 30%, pero después en otros países esa expansión monetaria, las monedas se depreciaron, pero no más de 10, 12%. Entonces, uno ve por primera vez que construir institucionalidad monetaria como bancos centrales independientes, con suficiente preparación, con estos regímenes de cuestión de inflación, paga hacer las cosas. Y lo estamos viendo en estos países. Quizá el tema ahora es que muchas de estas políticas expansivas monetarias no necesariamente llegan al crédito. Y esto es algo, si querés, podemos charlar después. Porque aún en la situación de incertidumbre, lo primero fue que los bancos, lo primero era que los bancos no tuvieran problemas, porque si encima a un shock real como tenés un shock de tipo financiero, la recesión se agranda, ¿no? Entonces, lo primero era generar liquidez en los bancos, la posibilidad de que los préstamos se puedan reprogramar sin afectar los balances de los bancos, entonces bajar las tasas de darle repos, todo eso está muy bien. Ahora, una vez que la economía empieza a levantar las restricciones de oferta, porque se levanta el aislamiento social, etcétera, vos querés que las empresas empiecen a producir más, y para necesitar más empleo, necesitan capital, y entonces necesitas nuevos préstamos. Pero en una situación de todavía incertidumbre, los bancos se van a quedar muy sentaditos y van a cuidar su balance, y no necesariamente van a dar, con esa baja tasa de interés, con esos repos, van a reflejar el mayor crédito. Por eso son estas políticas de garantía que hablamos antes, que muchos paquetes fiscales, en Perú, por ejemplo, de los 12 puntos, 8 puntos son, o más, 9 puntos son esas garantías. O sea, no es gasto contingente. Si la empresa no paga el préstamo, el gobierno tiene que salir a responder. Pero eso es muy importante, porque es la única forma de que los bancos, esa liquidez que tiene, esa baja tasa de interés, se la van a transferir a las empresas, y eso puede dar, ahora, cuando se levanten estas restricciones, puede ser muy importante. En Europa es básicamente eso, el Banco Central está dando, digamos, los fiscos están dando garantías que a los bancos con esas garantías ofrecen préstamos. El Banco Central Europeo le compra a los bancos centrales, a los bancos, esos préstamos garantizados para darles más liquidez. Y entonces es una acción entre el fisco y el Banco Central que genera esta política, digamos, de empuje, que quizás todavía no tuvo efecto porque tenés las restricciones de oferta, pero cuando esto se levante va a hacer que la economía pueda levantarse. Sí. ¿Esto está pasando en América Latina? Perú lo está haciendo, Brasil lo está haciendo un poco, pero todavía los bancos centrales han sido un poquito más cuidadosos con esto, ¿no? Sí, interesante e inédito lo de Europa, ¿no? La decisión de la Comisión y el Consejo Europeo de regionalizar el tema de la deuda, ¿no? Cosa que hasta ahora siempre había sido reacia a hacerlo. Y vinculado a eso, te quería preguntar, digamos, hay cierta tendencia o ciertos analistas que empiezan a ver, bueno, frente a estos problemas que han suscitado la pandemia, que por primera vez, por lo menos en mucho tiempo, es amplia a todo el mundo, y eso genera problemas de transporte, problemas de seguridad, problemas por los lockdowns en distintos países, problemas de abastecimiento. Ha habido trabas a las exportaciones de alimentos y de productos sanitarios en algún momento. Entonces, frente a eso, algunos dicen, bueno, esto es la lógica de corto plazo. Muchos salieron a diversificar proveedores, muchos salieron a el origen de proveedores, a buscar proveedores alternativos, otros a decir, no quiero depender más de tal o cual país para producir estos bienes. Pero más en general, algunos dicen, bueno, esto va a generar también cierto reposicionamiento de los regionalismos, ¿no? Pensando en que en realidad los regionalismos
nunca dejaron de posicionarse, ¿no? Digo, Europa está bien posicionada, y por más que se abre hacia un montón de nuevos países, el grueso del comercio y las interdependencias es intrarregional. En Asia, en el este de Asia, pasa lo mismo, digo, se abre, hay comercio con todo el mundo, pero la especialización intrarregional es muy alta. En América del Norte pasa algo parecido, pero de todas maneras, eso en general, la pregunta es, ¿vos ves que haya una profundización del regionalismo en general, y en particular cuál es el rol o cómo ves el regionalismo en América Latina? ¿Es factible que estas tendencias beneficien al regionalismo en términos institucionales, pero también en términos de cadenas regionales de valor o cierta palabra de moda ahora, el reshoring o nearshoring de muchas actividades? ¿O vamos a vivir una profundización de los regionalismos, pero a nivel de los grandes, y nosotros quedar un poco afuera de esa tendencia? ¿Cómo estás viendo eso? Mira, es interesante lo que planteas. Primero, como decís vos, uno cuando habla de cadenas globales de valor y uno dice la globalización, etc., o sea, cuando uno mira esas cosas, uno dice, las cadenas globales de valor tienen un componente regional muy importante. Entonces, cuando uno dice, bueno, Europa, todas las empresas europeas, ¿cuánto participan en comercio, digamos, de bienes intermedios, cadena de valor? Bueno, mucho, y eso es bueno porque genera alta productividad, etc. Y uno dice, bueno, ¿y con quién lo hacen? Una proporción muy importante es al interior de la región. Entonces, la correlación entre participación en cadenas globales de valor y el valor agregado, digamos, cuánto de esas exportaciones tienen componentes de importación regionales, es altísimo, es muy alto. Entonces, en algún sentido vos ves que las cadenas globales de valor se apoyan en parte en esos procesos de regionalización. Y es natural que pase. Y pasa en Europa, en Asia, como dijiste vos, y en el NAFTA. Entonces, dos cosas habla de eso. Entonces, dos cosas habla. En general, las cadenas entonces son más cortas de lo que creíamos, en algún sentido. Entonces, cuando pasan estos shocks, estas interrupciones del comercio, fruto de la pandemia, etc., es cierto que pueden tener efectos contraproducentes, pero en realidad parte de los efectos se moderan porque mucho es regional. ¿Entiendes? No es que haya problemas, pero bastante regional. Entonces, puede haber, fruto de estos shocks, algunas empresas americanas que decidan proveerse ya no más en China, sino en México, pero eso no va a ser, muchas de estas empresas americanas ya se abastecían en México. O sea, algo puede pasar, pero no va a ser tan grande. Por otro lado, la pregunta es, ahora sí, yendo a la región, ¿en qué medida América Latina ha aprovechado el comercio regional como esa plataforma para participar en cadenas globales de valor? Y como bien decís vos, la verdad, eso es poco. Si uno mira el comercio intrarregional en América Latina, ha ido reduciéndose en los últimos 20 años. En el Mercosur, bueno, vos lo sabrás, digamos, era en los buenos tiempos del Mercosur, hace 20 y pico de años, era 25% del comercio, ahora está en 11, 13%. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, pero el Mercosur, con todos los problemas que tiene, pero fíjate en la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo regional que desde un punto de vista al menos nominal, es mucho más abierto con Mercosur, con aranceles más bajos, que han coordinado otro tipo de muchas otras áreas de política, etc. ¿Cuánto es el comercio intrarregional en la 4%? 4%. Donde ha habido buenas noticias, y vos también seguramente lo sabés, eso es Centroamérica. Uno dice, estos países chiquitos que producen o producían cacao, azúcar, resulta que ahora están comerciando internamente casi 6, 17, 18%, y una buena parte de eso es manufactura, en parte asociado con los mercados de América del Norte. Entonces, ¿qué lección nos deja esto? ¿No? La lección nos deja que definitivamente hay un rol para el regionalismo, para recuperar ese espacio, para volver a la región más productiva, para, digamos, generar esos procesos de aprendizajes. ¿Y qué está fallando allí? Bueno, después si querés podemos charlar. ¿Sí? Bueno, hemos reducido el arancel, etcétera, pero hay muchas cosas referidas a temas no arancelarios que vos tendrás muy claro, temas de facilitación de comercio, aduanas, fronteras. Por ejemplo,
el comercio interregional en América Latina, digamos, el comercio extrarregional 90% va por barco. El comercio interregional 30 y pico por ciento va por carreteras. Entonces, claro, la infraestructura de carreteras y de fronteras es muy relevante para que ese comercio, digamos, baje sus costos y sea más. Hoy por hoy, esos costos de logística, etcétera, en Colombia, por ejemplo, para el comercio exterior, está entre 25 y 30% para las empresas. Entonces, una vez que bajaste aranceles y algunas otras cosas, eso le pega durísimo a nuestras pymes. Así que creo que definitivamente hay mucho por hacer. Y ese comercio, si bien hoy ya es intensivo en general en manufacturas, puede seguirlo siendo, pero ya no solamente en manufacturas, ¿no? Hay que pensar en los servicios de alto valor agregado, ¿no? Que vos estabas mencionando al principio. Muchas de otras empresas o países están creando una industria, digamos, digital, o de servicios digitales, etcétera, que en parte tienen un mercado importante en la región misma, digamos, y se han expandido primero en la región, ¿no? Sí, claramente la región, yo creo que vamos a coincidir en que le falta una palabra, una variable, que es la inversión, ¿no? O sea, toda la región ha tenido en la última década una tasa de inversión muy baja, ¿no? Con heterogeneidades, o sea, no es lo mismo todos los países, pero ha tenido una tasa de inversión muy baja. Y eso, claro, en parte genera los problemas de infraestructura, digamos, en sentido amplio que vos decías recién, pero también genera un problema de una estructura productiva que exige modernizarse en forma permanente, que exige innovar en forma permanente, que exige, donde en ese sentido América Latina tiene casos de éxito permanente, ¿no? Pero son casos, forman parte de la casuística, ¿no? Que convive con un sistema productivo que no, efectivamente, cuando uno mira las tasas de inversión agregadas, no tiene un insumo de inversión, un ritmo de inversión permanente lo suficientemente fuerte y estable como para generar también esos flujos de comercio y esa mayor independencia, que en algún sentido también tiene que ver con las especializaciones y la competencia entre países, ¿no? Pero efectivamente tenemos una región poco integrada y que tiene dificultades en términos productivos y en términos de la infraestructura que hace a esa producción que le sirve para exportar al resto de la región y al resto del mundo. Y eso me parece que es una de las pendencias y las tareas muy, muy importantes para adelante. Claro, podrías, mira, a veces las infraestructuras estas que conectan países o que mejoran el comercio, que facilitan, tampoco se producen porque, claro, quizás no tengamos esas oportunidades digamos, de comercio porque no tenemos, digamos, una estructura productiva diversificada. Entonces es un poco la huevo y la gallina, ¿no? Digamos, quizás si vos generás apertura, generás acceso a otros mercados, bueno, eso puede incentivar la inversión. Ahora también si hay empresas con posibilidades de productividad alta y de oportunidades, presionan a los gobiernos para que se pongan de acuerdo para generar esta reducción en ciertas trabas, etcétera, ¿no? Entonces las cosas van en ambos sentidos. Pero yo diría, fíjate México, tiene una estructura productiva súper diversificada, integrada, una parte de ella muy integrada al NAFTA y produciendo bienes manufacturados, intermedios, con exportaciones muy importantes, que consiguió, digamos, diversificarse en el petróleo, etcétera. Pero claro, eso es 40% de la economía, el otro 60% es informalidad. ¿No? Y ese sector industrial claramente supo, digamos, hacer lobby, supo invertir y supo, digamos, generar capacidades con los gobiernos bueno, supo ubicarse donde había que ubicarse, en el norte, digamos, que había que ubicarse cerca del proveedor, etcétera, y supo crear una cosa que no existía y en 20 años eso se revolucionó. Pero claro, el 60% del resto de la economía no sufrió esa modernización, ¿no? Entonces este problema tan viejo en la región de la informalidad, digamos, que nos afecta a todos, y ojo, no es un problema solamente de sectores, o sea, en muchos países la informalidad está no solamente en algunos servicios, retailing, o sea, venta minorista o servicios personales, está en manufactura, o sea, en Argentina, en América Latina, en promedio, el 35% del sector manufactura es informal. En países como, obviamente, Bolivia, es mucho más todavía, aún en manufactura, en servicios. Entonces,
digo, esto es un tema medio que es más de lo sectorial, que afecta a la productividad de la economía, que te genera, digamos, bajos ingresos y que genera que estas empresas no pueden usar el mercado regional o internacional para crecer, digamos. Y sacarlas de ahí no es tan fácil. Esa transición de una pyme o microempresa a un sector formal, que sea, aunque sea pequeña empresa, mediana, es muy... La experiencia de la data muestra que estas transiciones no se dan tan fácilmente, ¿no? Que pareciera que son cosas que van más allá, no solamente de impuestos distorsivos que pueden haber, sino que nada, esa gente, estas personas, estos empresarios, estos trabajadores que están allí, tienen características que no son tan fáciles de hacer adaptar al sector formal de la economía, ¿no? Entonces ahí tenés también un problema productivo de base, que como bien decís, que está afectando al flujo de comercio, ¿no? Sí, insisto, detrás de la infraestructura, de la producción y también de la informalidad y formalidad, porque en la medida que hay más inversión, hay más crecimiento y hay más desarrollo y por lo tanto también tienden a reducirse los niveles de informalidad. Bueno, claramente en la crisis de la pandemia nos devastó. Totalmente. Ahora, eso te iba a decir, ¿no? Porque ahora tenemos, digamos, semejante caída en los niveles de empleo, digamos. Por ejemplo, en el Gran Lima, en abril, mayo, se perdieron más de 1 millón de trabajos, más de 1 millón de empleos formales. En Brasil fue también importante. Ahora el empleo está subiendo, por ejemplo, en Brasil, pero está subiendo el empleo informal. Entonces, tenemos un problema ahora. La pandemia puede generar caídas en niveles de productividad de mediano y largo plazo y hacer bajar el producto potencial de los países, porque baja la productividad porque se genera una mala asignación de recursos desde empleo formal a informal. Y desde empleo formal de empresas, que restaurantes, etcétera, o servicios de turismo, etcétera, que cierran y esos empleados podían trabajar a un empleo formal de administrativos en otra empresa, pero que no tienen esas habilidades, no son las mejores. Entonces también se produce una mala emparejamiento entre habilidades de trabajadores del sector donde están, la empresa donde están, y eso también afecta a la productividad. Entonces, eso te digo, eso puede ser algo que nos puede pegar duro y puede afectar el crecimiento. Por eso que el crecimiento del año que viene en América Latina, este año caerá 8,8, 8,9 en promedio, el año que viene va a crecer 4, o sea, no es que va a crecer 6. El rebote, uno diría, tendría que ser, no, o sea, porque estos problemas estructurales pueden estar agravándose. Entonces, la urgencia de generar políticas, digamos, más allá de aumentar la demanda agregada, en términos de mercados laborales, de trabajar con algunos sectores, de también, obviamente, la inclusión social, ¿no? De hacer de cómo reformamos estos sistemas de protección social que varios países tuvieron que hacerlo medio rapidito porque no lo tenían armado, y hoy los tienen con muchas importantes transferencias, pero bueno, mañana esto hay que reseñarlo para que no genere incentivos negativos a acumular capital humano y a participar del mercado laboral. Que la gente no se quede en la informalidad. A medida que crece la economía y puede haber crecimiento de empleo formal. Entonces, eso es un desafío, ¿no? Del rediseño de estos sistemas. También. Seguro. Pablo, se nos está acabando el tiempo, estamos ya en más de 50 minutos de charla. Te quería preguntar finalmente, ahora hay toda una discusión en este desorden internacional que estamos viviendo. Algunos analistas empiezan a decir, bueno, ahora, en parte por este conflicto que vos mencionabas al principio entre China y Estados Unidos, en parte también por este renacimiento de la Unión Europea con el nuevo programa de reconstrucción y que es muy fuerte y que asoma como para ganar relevancia a nivel global. Algunos discuten esto y cuál es el rol de América Latina en este concierto, ¿no? En esta tríada, donde algunos dicen, bueno, culturalmente estamos más asociados con Europa, algunos dicen comercialmente estamos más asociados con Asia, otros dicen, pero estratégicamente y históricamente asociados al norte del continente. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Hay que jugar a 3 bandas? ¿Hay que jugar a una? ¿Hay que jugar a 2? ¿Cómo? Yo creo que, mira, medio lo dijiste, o sea, creo que estas luchas geopolíticas están un poquito a veces más allá de nuestros poder influenciar, ¿no? No quiere decir que América Latina no tenga una voz y nos sirva para
generar consenso, por supuesto que sí, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener una actitud muy pragmática sobre el enfoque. América necesita comerciar y generar intercambios de inversiones con todo el mundo, en la región y con estas regionales. Entonces necesitamos generar comercio con Asia, y quizás ese comercio es un poquito más de tipo bienes tradicional, ¿no? Más de exportar bienes primarios, importar bienes manufactura. Con Europa no tanto, ahí le podemos, ¿no? Hay algunas posibilidades de generar, digamos, temas de servicio, turismo, algunas otras cosas más. Con Estados Unidos tenemos también comercio interesante de manufactura, varios países. Entonces digo, hay que ser muy pragmáticos y no dejar que esas agendas o conflictos digamos, geopolíticos interfieran en las decisiones de los países de usar o de integrarse con estos bloques, preocupándose por qué. Por generar aumentos en la productividad, que quiere decir generar aumentos en el empleo de calidad, generar inversión externa directa que genere derrames en el territorio, ¿sí? ¿De acuerdo? Generar intercambio de ideas y migraciones, que también es importante, pero por supuesto teniendo en cuenta los preceptos de que eso sea ambientalmente sostenible, de que también en la medida que hay involucrados recursos públicos se ha hecho con transparencia y rendición de cuentas, ¿sí? Y que también genere cierto, digamos, desarrollo equilibrado en los territorios al interior de los países. Entonces, lo que tiene que haber es una agenda, los países tienen que tener una agenda clara de desarrollo interna y si quiere regional, para nada, ir a negociar y integrarse con estos bloques sin dejar que estas suerte digamos, de conflictos geopolíticos interfieran en lo que queremos que estas inversiones produzcan en el territorio. Y que, por supuesto, cumplan con todos los requisitos ¿no? de transparencia, de debida diligencia, digamos, de temas ambientales, y que no sacrificar estos objetivos porque vienen capitales de un país o de otra región, ¿no? O sea, y en todo caso hacerlo competir, es lo mejor de los mundos, ¿no? Hacerlos competir pero con transparencia, digamos. Hacerlos competir. Al final del día, digamos, estos países tienen excesos de capital, quieren vender, entonces quieren venir y aprovechar mercados que están en desarrollo. Bueno, pueden venir, pero con reglas claras y bajo competencia, ¿no? Bueno, Pablo, yo ya me quedé sin preguntas. La verdad que... Te hablé demasiado también yo. No, muy interesante, muy importante la visión. Efectivamente, el mundo es complejo, está difícil, la región está muy complicada, pero más que nunca necesita políticas para la recuperación y necesita una estrategia, ¿no? Necesita pensar cómo insertarse en un escenario que promete ser algo diferente al del pasado, aunque todavía no sabemos bien cuáles son esos lineamientos que van a ocurrir. Y en ese sentido, como bien decías, tener un para qué negociar o interrelacionarse con el resto del mundo creo que es esencial, porque si terminamos pensando en la geopolítica solamente y no en los intereses, que son los que en definitiva juegan en esto, ¿no? Las empresas quieren negociar. Un lugar que no nos corresponde y que tampoco se podemos sacar mucho provecho, exactamente. Claro. Entonces, me parece que el mensaje de la inversión en infraestructura, de la inversión productiva y este trabajo en conjunto a nivel regional, subregional, las subregiones tienen cada una sus particularidades y entonces también el trabajo conjunto entre esas subregiones y ese posicionamiento con las grandes potencias creo que es esencial para la salida y para los próximos años volver a tomar un dinamismo en esta región que en las últimas décadas ha tenido dificultades para posicionarse. Así que te agradezco mucho, Pablo, que te hayas dado tiempo. Un lujo conversar con vos y espero volvamos a hacerlo pronto. Todo lo contrario. Che, gracias a ustedes y por dar este espacio y por poder charlar y a los que estén participando también. Muchas gracias por aguantar las peroratas estas. No. Bueno, gracias Pablo y a todos nos encontramos la semana que viene y vamos a estar conversando con Welber Barral, un gran economista brasileño. Así que gracias Pablo de vuelta y igualmente. y nos vemos. Chau. Chau.